La mañana en que Soledad despertó con el silencio, supo que su madrastra por fin se había ido. No había pasos en el piso de arriba. No había radio crepitando entre la estática. Solo el viento de la montaña colándose por las grietas de las paredes de la cabaña, trayendo el olor a pino y abandono. Tenía 12 años, y los 100 pesos sobre la mesa astillada de la cocina, sujetos por una taza de café desportillada, eran todo el adiós que recibiría. Sus dedos recorrieron el borde del billete. No era suficiente para un boleto de autobús a ningún lugar que valiera la pena. No era suficiente para recuperar 3 años de que la llamaran la estorbo. La letra de su madrastra en el sobre rasgado decía solamente «para la niña», ni siquiera su nombre. Soledad caminó por la cabaña de 2 habitaciones que su padre había construido antes de que la diabetes le quitara la vista, luego los riñones y después todo. Cada paso levantaba polvo que danzaba en la luz cortante de la mañana que se filtraba por las grietas de las ventanas. El techo se hundía en la esquina donde la nieve del invierno pasado se había acumulado. Manchas de agua marrón florecían en el techo como mapas de países que no existían. La puerta del fogón colgaba de una bisagra, su vientre lleno de ceniza y excremento de ratón. Esto era lo que quedaba. Tablas podridas, un colchón que perdía espuma amarilla, paredes empapeladas con calendarios vencidos y periódicos viejos. La caja de herramientas de su padre estaba en un rincón, oxidada y cerrada. Una vida destilada en desechos podía irse, caminar los 7 kilómetros montaña abajo hasta San Isidro, buscar a la señora Domínguez en la tienda, explicarle que su madrastra había desaparecido. La pondrían en algún lugar. La casa de una tía, un orfanato de la iglesia, el piso de un primo, otro sitio donde sería la estorbo, tolerada pero no querida, alimentada pero no amada. Soledad abrió la caja de herramientas. El óxido cedió con un chirrido que hizo huir a los ratones de las paredes. Dentro, el martillo de su padre, 3 tamaños de destornilladores, una sierra oxidada con dientes torcidos, clavos en una lata de café, alambre y en el fondo, envuelto en un trapo manchado de aceite, su navaja. Lo había visto tallar figuras de pino, pajaritos, personitas, en los años antes de que sus manos temblaran demasiado para sostener algo más pequeño que una botella de cerveza. Dobló los 100 pesos y los metió en su calcetín, y tomó el martillo. Lo primero que arregló fue la puerta. No cerraba bien desde hacía un año, hinchada por la humedad, raspando el marco. Usó la garra del martillo para sacar las bisagras dobladas, las enderezó contra una roca, las volvió a clavar. La puerta giró bien por primera vez desde que su padre enfermó. Se quedó allí abriéndola y cerrándola, viendo cómo se movía como debía, sellándola adentro o dejándola salir. Su elección. Después, el techo. Arrastró la vieja escalera de madera de donde yacía colapsada detrás de la cabaña, medio enterrada en maleza. 2 peldaños se habían podrido. Usó pedazos de madera del cobertizo derrumbado, midió 2 veces, serruchó con cuidado, los clavó. La escalera se tambaleó, pero aguantó su peso. En el techo el daño se veía peor. Tejas arrancadas por el viento, otras dobladas y agrietadas por el sol. Pero en el cobertizo colapsado encontró 23 tejas intactas que su padre debió guardar para reparaciones que nunca hizo. Levantó las dañadas con la garra del martillo, colocó las piezas recuperadas como si fueran partes de un rompecabezas, las clavó. Se le ampollaron las palmas, se las envolvió con tela rasgada y siguió trabajando. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, bajó y evaluó su trabajo. No perfecto, pero la cabaña se veía menos como algo que moría, más como algo que podría sobrevivir otro invierno. Los 100 pesos duraron 3 semanas. Caminaba a San Isidro cada lunes, compraba lo más barato, frijoles, arroz, 2 huevos,
bolillos del día anterior, 1 litro de leche. Hervía agua del arroyo que corría a 100 metros cuesta abajo, la cargaba de regreso en garrafones de plástico. Hacía que cada huevo durara 2 días, cada kilo de frijoles 1 semana. La señora Domínguez en la tienda la miraba con preguntas en los ojos, pero no decía nada. Cuando Soledad compró lo último que los 100 pesos alcanzaban, arroz y cerillos, la anciana deslizó una bolsa extra de frijoles en su canasta. «Para la casa», dijo. Como si Soledad tuviera una casa, y no solo paredes que mantenían afuera la mayor parte del viento. «Gracias, señora. ¿Tu madrastra?» La pregunta por fin llegó. Se fue. Lo más simple y verdadero. La boca de la señora Domínguez se apretó. «¿Tienes familia?» «No, señora». La mentira se asentó cómoda en su boca. Tenía tíos que bebían, tías con demasiados hijos ya, primos que no recordaban su nombre. «No familia. Solo gente que compartía sangre. Vas a estar bien». Soledad pensó en la puerta que ahora cerraba, el techo que ya no goteaba, la caja de herramientas que había aprendido a abrir. «Sí, señora. Voy a estar bien». Cuando el dinero se acabó, aprendió la economía de la montaña. Crecían quelites silvestres cerca del arroyo, los hervía hasta que quedaban tiernos. Los nopales crecían en parches en la ladera que miraba al sur. Les quemaba las espinas, cortaba las palas en tiras. Zarzas de moras enredaban la vieja cerca, las cosechaba con manos cuidadosas, las comía frescas, hervía otras para hacer mermelada usando una olla rajada y el azúcar que rascó del fondo de un viejo frasco. Encontró la línea de pescar de su padre enredada en la caja de herramientas. Pasó una tarde desenredándola. Usó pan como carnada, atrapó 2 pequeñas truchas del remanso del arroyo donde el agua corría profunda y fría. Las limpió con la navaja y las frió en la sartén de hierro fundido que había restregado hasta quitarle el óxido y la suciedad de los ratones. El bosque la enseñó, la cabaña la enseñó, la soledad la enseñó. Despejó la tierra alrededor de la cabaña, arrancando las malas hierbas que habían crecido hasta su cintura. Encontró donde su padre había tenido un huerto alguna vez, la tierra aún más oscura allí, más rica. La removió con una pala que afiló sobre una roca, mezcló ceniza del fogón y hojas podridas del suelo del bosque. En San Isidro, afuera de la tienda, la gente a veces dejaba cosas, muebles rotos, ollas agrietadas, herramientas gastadas. Soledad tomó lo que otros desechaban. Una olla sin asa. Ató alambre a través del borde, hizo un nuevo asa. Una silla con 3 patas. Talló una cuarta de una rama caída. Un balde con un agujero. Fundió cera de viejas velas. Lo selló. La señora Domínguez también empezó a dejar cosas. No de forma obvia. Solo objetos que aparecían. Una bolsa de maíz para sembrar que alguien dejó olvidada. Una caja de plántulas que no tengo espacio para plantar. Una cobija que ya no necesito. Soledad sembró el maíz en hileras que su padre habría reconocido. Plantó los tomates donde recibieran el sol de la mañana. Regó todo con agua del arroyo que cargaba cuesta arriba hasta que le dolieron los hombros y luego dejaron de doler, solo se hicieron fuertes. Para el verano, el huerto le devolvió más de lo que ella le había dado. Los tallos de maíz crecieron altos, sus hojas susurrando secretos en la brisa del atardecer. Los tomates colgaban pesados y rojos. Las enredaderas de calabaza se extendían por el suelo, sus flores amarillas abriéndose a las abejas que antes no había notado, pero que ahora oía zumbando por todas partes. Luego arregló las ventanas, reemplazando los vidrios agrietados con láminas plásticas que recuperó de una obra abandonada junto a la carretera. No era vidrio, pero era transparente. La luz inundó la cabaña por primera vez en años. Podía ver las montañas desde su colchón, cómo se volvían moradas al atardecer, cómo atrapaban la primera luz al amanecer. Adentro, limpió.
Las paredes no podía pintarlas, pero sí podía lavarlas. Arrancó los viejos periódicos, historias desvanecidas sobre gente muerta hace tiempo, problemas hace mucho resueltos. Debajo, la madera era color miel, marcada por el agua pero aún sólida. Lavó el piso con agua del arroyo y jabón que hizo con cenizas y grasa que había guardado de cocinar. El grano de la madera emergió, remolinos oscuros como huellas dactilares. Colgó cosas en las paredes, manojos de hierbas secas de la ladera, rosas silvestres que había prensado entre libros que encontró abandonados en una zanja, un espejo que había sacado de entre los escombros del cobertizo, rajado en diagonal, pero que aún mostraba su rostro, ahora más moreno, más delgado, más firme, el rostro de alguien que había sobrevivido. Para el otoño, la cabaña se había transformado. El techo resistía las lluvias de octubre. La puerta abría y cerraba sin raspar. Las ventanas dejaban entrar la luz, pero mantenían afuera el frío. El huerto le había dado lo suficiente para llenar 100 frascos que había recolectado y esterilizado. Salsa de tomate, nopales en escabeche, mermelada de mora, maíz que había secado y molido hasta hacerlo harina. El fogón, después de haberlo limpiado y reparado, calentó la cabaña durante la primera helada. Había recogido leña caída todo el verano, partiéndola con la sierra y el hacha roma de su padre, que aprendió a afilar. La pila de leña se alzaba más alta que ella, apilada firme contra la pared norte de la cabaña. En su 13º cumpleaños, una fecha que marcó solo por el calendario que hizo contando días, la señora Domínguez apareció en la cabaña. La anciana subió el sendero lentamente, su respiración entrecortada en el aire delgado de la montaña. Llevaba una canasta cubierta con una toalla limpia. Soledad la vio venir y puso agua a hervir. No tenía más que té de monte para ofrecer, hierbas que ella misma había secado, pero lo ofreció. La señora Domínguez se sentó en la silla de 3 patas que ahora tenía 4. Miró alrededor de la cabaña, las paredes limpias, los estantes ordenados, los manojos de comida seca colgando del techo, el fogón irradiando calor, el piso fregado. «Hijita», dijo por fin, «mira lo que has hecho». Soledad siguió su mirada. Lo vio como lo vería un extraño. La cabaña ya no estaba arruinada. Era un hogar, pequeño, simple, pero entero. Todo tenía un lugar, todo tenía un propósito. La luz a través de las ventanas de plástico lo volvía todo dorado. «Necesitaba un lugar», dijo Soledad. «Construiste más que un lugar». La señora Domínguez levantó la toalla. Debajo, pan dulce aún tibio, una pequeña bolsa de café, velas, jabón. «Para tu casa», dijo. Esta vez Soledad se permitió llorar. No de tristeza, sino por el peso de ser vista. De que su trabajo fuera presenciado y reconocido. De que la llamaran hijita, hija, por primera vez desde que su padre dejó de poder hablar. El invierno llegó duro ese año. La nieve enterró el sendero, selló el mundo en blanco y silencio. Pero adentro Soledad se mantuvo caliente. Había aprendido a avivar el fuego para que ardiera toda la noche. Tenía comida suficiente para 4 meses, quizá 5 si era cuidadosa. Tenía libros que la señora Domínguez le había traído. Leía despacio, pero aprendía. En las noches más frías se envolvía en cobijas y pensaba en la niña que había despertado en silencio y con 100 pesos. Aquella niña creía que era la estorbo, el obstáculo, algo en el camino. Ahora lo entendía distinto. No era un obstáculo, era una constructora, una sobreviviente, una niña que había tomado una cabaña en ruinas y la había transformado en un paraíso, no porque la cabaña fuera perfecta, sino porque la había hecho suya. Cada clavo que martilló, cada teja que reemplazó, cada semilla que plantó, había sido un acto de reivindicación. Este espacio, esta vida, este futuro.
Los 100 pesos hacía mucho que se habían acabado, pero habían bastado para comprar tiempo, y el tiempo había bastado para comprar habilidad, y la habilidad había bastado para comprar supervivencia, y la supervivencia, poco a poco, clavo a clavo, se había transformado en algo más. No en felicidad, exactamente. Aún no, pero sí en paz. La clase de paz que llega cuando sabes que puedes confiar en tus propias manos, en tu propia mente, en tu obstinada negativa a desaparecer solo porque alguien quiso que lo hicieras. La primavera regresó. La nieve se derritió, revelando el huerto que había preparado antes de la helada. Tenía semillas guardadas de la cosecha del año anterior. El ciclo continuaría. En la primera mañana cálida, Soledad se paró frente a su cabaña, mirando lo que había construido. El techo sólido, las paredes firmes, humo elevándose de la chimenea, el huerto listo para sembrar, el cobertizo de leña medio lleno, la montaña extendiéndose en todas direcciones, ya no solitaria sino compañera. Testigo de su transformación, pensó que quizá caminaría hasta San Isidro más tarde, contarle a la señora Domínguez sus planes para el huerto, tal vez preguntar por trabajo. Ahora era fuerte, podía cargar peso, arreglar cosas, plantar cosas. Podía ganar dinero para lo que no pudiera fabricar por sí misma. Pero primero tenía las tareas de la mañana: cargar el agua del arroyo, atender el fuego, barrer el piso, las labores ordinarias de mantener un hogar que ya no estaba arruinado, ni abandonado, ni era otra cosa que suyo. Tomó los garrafones y bajó hacia el arroyo, sus botas, remendadas pero funcionales, crujiendo sobre las agujas de pino. Detrás de ella, la cabaña se alzaba contra la montaña, como si siempre hubiera pertenecido allí. Como si ella siempre hubiera pertenecido allí. Y quizá así era. Quizá ese siempre había sido el destino, y haber sido abandonada no fue más que el mapa que la condujo hasta aquí, a un paraíso construido de ruinas, a un yo construido de la necesidad, a una vida construida sobre la terca creencia de que merecía tener una. El arroyo corría claro y frío. Llenó los garrafones, los cargó sobre los hombros y comenzó el ascenso de regreso a casa.